Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Peter Shore, el genio detrás de la revolución cuántica y su impacto en nuestro mundo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en que, en lugar de resolver problemas complicados, un matemático podría estar descifrando el código del universo mismo? Parece algo sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero no es ficción. Es Peter Shore, un matemático que, con su increíblemente sofisticado algoritmo, puso en riesgo la seguridad de todos los sistemas de encriptación que usamos en nuestra vida diaria, sí, esos sistemas de seguridad de tus cuentas bancarias, tu red social, el correo electrónico. Lo que antes pensábamos que era invulnerable, en realidad, podría ser más frágil que una hoja de papel. Imagínate esto: estás comprando en línea, usando tu tarjeta de crédito para adquirir un nuevo teléfono. Estás tranquilo, seguro de que tu cuenta está protegida. Todo está bajo control, piensas, pero en un abrir y cerrar de ojos, un algoritmo matemático puede destruir esa sensación de seguridad. Y ese algoritmo es nada menos que el famoso algoritmo de Peter Shore. ¿Sabías que él resolvió un problema que en su momento parecía completamente intratable, uno tan complejo que se pensaba que ninguna máquina podría abordarlo de manera eficiente? Y cuando lo hizo, lo que una vez considerábamos como una muralla infranqueable de seguridad, se vino abajo. Te lo explico. Shore resolvió el problema de la factorización de números primos grandes. Este problema, aunque parece técnico y aburrido, es en realidad el corazón de casi todo el sistema de encriptación que utilizamos a diario. Si ese sistema es roto, todo lo que usamos para proteger nuestros datos, nuestras transacciones, nuestro dinero, podría desmoronarse. Pero, ¿cómo fue que Shore logró hacer esto? ¿Cómo pudo una mente humana superar un desafío tan monumental? Para responder a esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y entender su vida, su contexto, y lo que lo llevó a desarrollar uno de los algoritmos más peligrosos y poderosos que el mundo haya conocido. Peter Shore nació en 1966 en Múnich, Alemania. Su historia comienza en una familia nada común. Su padre era un químico, y su madre, una matemática. Si pensabas que tu familia era académica, imagínate crecer en un hogar donde las fórmulas científicas son parte de la conversación cotidiana, donde se habla de reacciones químicas y teorías matemáticas como si fuera lo más normal del mundo. Shore, como era de esperar, no tardó en seguir este camino. Desde pequeño, estuvo rodeado de libros, experimentos y discusiones intelectuales. Pero, y aquí viene lo interesante, no era un niño apartado, encerrado en su cuarto haciendo cálculos sin fin. Shore tenía un sentido del humor único, y sus bromas eran especialmente frecuentes cuando se trataba de los complejos dilemas de la física cuántica. Se dice que, cuando comenzaba a hablar de estos temas, se convertía en un verdadero genio, pero que, en su día a día, era una persona completamente normal, con su propio toque de simpatía y humor. Imagínate a la familia reunida en la mesa, discutiendo sobre los últimos avances científicos. El padre: ¿cómo podemos mejorar esta reacción química? La madre: ¿cómo simplificamos este teorema tan enrevesado? Y el pequeño Peter, probablemente pensando en secreto: si pudiera usar la computación cuántica para resolver esto, sería perfecto. A pesar de tener este ambiente tan estimulante, Peter también pasó por lo mismo que cualquier niño: tratar de evitar tareas y responsabilidades. Así que, aunque su vida académica fue muy intensa desde joven,
también estuvo llena de momentos que nos son muy familiares a todos. Procrastinar a medida que fue creciendo, su interés por las matemáticas y la física se profundizó. Sin embargo, Peter Sjoer no fue un joven conformista que siguiera solo las convenciones de la ciencia tradicional. No. Él, como buen explorador intelectual, buscó algo más allá de la física clásica. Se sintió atraído por los misterios de la física cuántica, un campo completamente nuevo para él, pero que, por su naturaleza, le ofrecía un desafío gigantesco. La mecánica cuántica, con sus paradojas, sus extrañas leyes y su potencial infinito, lo cautivó. Y eso, claro, lo llevó a pensar, si la física clásica no puede resolver estos problemas, ¿por qué no encontrar una nueva manera de hacerlo? Fue ahí cuando surgió su fascinación por la computación cuántica, un campo que por esos años era casi desconocido para la mayoría de la gente. Peter Sjoer no se conformó con lo conocido. Decidió que la computación cuántica era la clave para hacer avanzar las ciencias de la computación y la física a niveles insospechados. Al comenzar su carrera universitaria en la Universidad de Múnich, Sjoer eligió estudiar tanto matemáticas como física. Una decisión que sería crucial para su futuro. Fue en esta etapa cuando destacó por su brillantez, sobre todo en el campo de la física cuántica, y pronto decidió irse a estudiar a la Universidad de Oxford, buscando expandir aún más su comprensión de los conceptos científicos en Oxford. Peter no solo encontró el ambiente académico perfecto, sino que también entabló relaciones con otros estudiantes y profesores brillantes que compartían su pasión por romper los límites del conocimiento establecido. Sin embargo, todo esto no fue solo una cuestión de aprender. Peter Sjoer quería algo más. No estaba satisfecho con los enfoques tradicionales. Él quería ir más allá, desafiar lo conocido, y por eso decidió tomar una dirección que no muchos se atrevían a seguir: la computación cuántica. A principios de los años 90, la computación cuántica era vista más como un sueño lejano que como una realidad palpable. Muchos la consideraban una fantasía académica, algo que en realidad nunca llegaría a ser práctico. Pero, ¿qué hizo Peter Sjoer? Vio una oportunidad donde otros veían solo un espejismo. Fue en esa época cuando Sjoer comenzó a concentrarse en la computación cuántica de manera profunda. Sabía que la computación cuántica tenía el potencial de cambiarlo todo, y por eso no dudó en hacer de este campo su principal objetivo. No fue un éxito inmediato, pero su dedicación y persistencia lo llevaron a descubrir lo que se convertiría en uno de los hallazgos más grandes de la historia de la ciencia. La mayoría de la comunidad académica, incluso aquellos que estaban muy involucrados en la física cuántica, no creían en la computación cuántica en ese entonces. La idea de usar las leyes de la mecánica cuántica para hacer cálculos era demasiado avanzada y parecía pura ciencia ficción. Pero Peter Sjoer no solo fue un soñador, fue un hombre de acción, alguien que vio más allá de lo que el resto veía. Comenzó a investigar en su propio camino, trabajando en su algoritmo, con la firme convicción de que la computación cuántica no solo era una fantasía, sino una puerta al futuro. De esta forma, desde Múnich, pasando por Oxford, y en su investigación sobre computación cuántica, Peter Sjoer empezó a hacer algo mucho más grande que solo resolver ecuaciones. Estaba desafiando los límites del conocimiento científico, y su descubrimiento cambiaría para siempre la manera en que entendemos las ciencias computacionales. Peter Sjoer es uno de los pioneros más importantes de la computación cuántica, un campo que no solo está transformando la tecnología, sino que está cambiando por completo la manera en que entendemos lo que una computadora es capaz de hacer. Su contribución no se limita solo a su famoso algoritmo, sino que abrió las puertas de la criptografía cuántica y la comunicación cuántica.
Su trabajo cambió la percepción del poder de las computadoras y nos hizo ver que, en comparación con la computación cuántica, las supercomputadoras actuales no son más que juguetes. Y todo esto, no es más que el inicio de una revolución tecnológica liderada por él. Hablemos de su famoso algoritmo. En 1994, Peter Shor propuso un algoritmo que podía resolver de manera eficiente el problema de la factorización de grandes números primos. Este problema es la base de muchos de los sistemas de encriptación modernos. La tecnología RSA, que se usa ampliamente en el sector bancario, en gobiernos y en la seguridad en línea, depende de la dificultad de descomponer grandes números primos en sus factores primos. El sistema RSA ha sido uno de los pilares de la seguridad en la red durante décadas, ya que se pensaba que romper este tipo de encriptación era prácticamente imposible con las computadoras tradicionales. Pero, ¿qué pasó cuando apareció el algoritmo de Shor? De repente, las computadoras cuánticas eran capaces de realizar estos cálculos en cuestión de segundos. Este descubrimiento significaba que lo que antes se pensaba seguro, ahora se podía descifrar rápidamente. Y cuando esto ocurrió, muchos expertos en seguridad en todo el mundo comenzaron a preguntarse, ¿qué pasará cuando las computadoras cuánticas sean comunes y estén al alcance de todos? Lo cierto es que, si la computación cuántica se generaliza, los sistemas de encriptación que confiamos hoy en día serán vulnerables. Pero lo más fascinante no es solo lo que esto representa para la seguridad, sino lo que significa para el futuro de la computación. El algoritmo de Shor no es solo una solución a un problema matemático, es un portal hacia una nueva era de tecnología y ciencia. Para comprender esto, primero necesitamos entender qué diferencia a una computadora cuántica de una computadora tradicional. Las computadoras clásicas, las que usamos todos los días, funcionan con lo que conocemos como bits. Cada bit puede representar un 0 o un 1. Pero las computadoras cuánticas utilizan qubits, y esta es la verdadera magia. Los qubits no están limitados a estar en un estado de 0 o 1. Pueden estar en una superposición de ambos estados simultáneamente. ¿Te imaginas ser capaz de hacer varias cosas a la vez? Es como si pudieras estar en dos lugares a la vez, haciendo dos tareas distintas. Eso es exactamente lo que sucede con los qubits, pueden realizar múltiples cálculos al mismo tiempo. La superposición de estados y la capacidad de los qubits para entrelazarse entre sí, lo que se conoce como entrelazamiento cuántico, les permite a las computadoras cuánticas abordar tareas que las computadoras tradicionales no pueden siquiera imaginar. Para ponerlo de manera simple, es como si las computadoras tradicionales pudieran realizar solo una tarea a la vez, mientras que las computadoras cuánticas tienen la capacidad de realizar miles de tareas en paralelo. Es por eso que los problemas que para las computadoras tradicionales parecen imposibles de resolver en un tiempo razonable, para las cuánticas son pan comido. Ahora bien, puede que te estés preguntando, todo esto suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, ¿no? Pero la realidad es que la computación cuántica ya está aquí, en sus primeras etapas, pero está aquí. Y no solo para romper sistemas de encriptación, las computadoras cuánticas también pueden resolver problemas extremadamente complejos que las computadoras tradicionales no pueden ni abordar de manera eficiente. Por ejemplo, la simulación de moléculas químicas. Las computadoras tradicionales tardan años en simular una molécula completa. Si se tratara de una proteína compleja, los cálculos requerirían muchísimo tiempo y potencia. Las computadoras cuánticas, sin embargo, pueden hacer este tipo de simulaciones en segundos, lo que abre un abanico de posibilidades en campos como la investigación médica,
el desarrollo de nuevos materiales y la ciencia de los medicamentos. Lo que hizo Seour no fue solo romper un código, sino que abrió una puerta a un futuro tecnológico donde las computadoras cuánticas podrían revolucionar la forma en que trabajamos y resolvemos problemas. Más allá del famoso algoritmo, Seour también ha realizado grandes avances en el campo de la información cuántica. Las computadoras cuánticas, a diferencia de las tradicionales, no son estables. Los qubits son extremadamente sensibles a las interferencias externas, lo que podría hacer que los cálculos se vuelvan erróneos. Para mitigar este problema, Seour desarrolló el concepto de corrección de errores cuánticos. La corrección de errores cuánticos es esencial porque, a diferencia de los bits clásicos, los qubits tienen una tasa de error mucho más alta. La corrección de estos errores cuánticos permite que las computadoras cuánticas sean más confiables y, lo más importante, más prácticas para aplicaciones reales. Con esta capacidad, las computadoras cuánticas pueden hacer lo que las tradicionales no pueden, resolver problemas del mundo real, como la simulación de moléculas o el análisis de grandes cantidades de datos de manera mucho más eficiente. En cuanto a la criptografía cuántica, una de las aplicaciones más prometedoras de la computación cuántica, también debemos mencionar el protocolo de distribución de claves cuánticas, QKD, por sus siglas en inglés. Este protocolo garantiza que las comunicaciones sean completamente seguras, algo que la criptografía tradicional no puede asegurar de manera absoluta. En los sistemas clásicos, las claves usadas para cifrar y descifrar información pueden ser interceptadas durante su transmisión. Sin embargo, en la criptografía cuántica, cualquier intento de interceptar una clave será detectado de inmediato, porque cualquier intento de medir el estado cuántico de un qubit altera su estado de forma irreversible. Esta propiedad de la criptografía cuántica hace que las comunicaciones cuánticas sean casi imposibles de descifrar, incluso por la tecnología más avanzada. Por lo tanto, la computación cuántica no solo puede romper los sistemas de encriptación tradicionales, sino que también está impulsando el desarrollo de nuevos métodos de seguridad que son más robustos y mucho más difíciles de vulnerar. Es posible que te estés preguntando, ¿eso significa que la criptografía tradicional va a desaparecer? No, no necesariamente. Lo que la computación cuántica está haciendo es reestructurar cómo pensamos sobre la seguridad. En lugar de simplemente mejorar las técnicas existentes, está creando nuevas formas de asegurar nuestras comunicaciones y nuestra información en un mundo donde las computadoras cuánticas existen. Este es un campo en el que Seour ha tenido una influencia monumental, ya que sus descubrimientos abren la puerta a una nueva era de seguridad de la información. El impacto de la computación cuántica no se limita solo a la seguridad. De hecho, esta tecnología tiene el potencial de cambiar industrias enteras, desde la medicina hasta las finanzas. En el caso de la medicina, la computación cuántica puede acelerar la investigación de medicamentos de una forma que nunca antes se había imaginado. La simulación cuántica de moléculas podría reducir el tiempo necesario para desarrollar nuevos fármacos de años a días. Esto cambiaría la forma en que abordamos la cura de enfermedades, haciendo que los tratamientos sean más rápidos, precisos y accesibles. En el campo de las finanzas, la computación cuántica también podría revolucionar el análisis de grandes cantidades de datos y mejorar las predicciones sobre el comportamiento de los mercados financieros. La capacidad de las computadoras cuánticas para procesar información de manera más rápida y precisa permitirá a las instituciones financieras hacer mejores inversiones y optimizar sus operaciones. De hecho, la computación cuántica podría hacer que los mercados financieros sean mucho más estables y eficientes.
Incluso en áreas como el cambio climático y la inteligencia artificial, la computación cuántica tiene el potencial de aportar soluciones innovadoras. A medida que la tecnología cuántica se desarrolle, será capaz de abordar problemas que antes parecían inalcanzables para la computación tradicional, como la simulación de sistemas complejos que involucran una enorme cantidad de variables. Y aquí es donde el trabajo de Peter Shor se vuelve aún más relevante. Su contribución no solo ha sido fundamental para el desarrollo de la criptografía cuántica, sino que ha establecido las bases para una nueva era de computación. Como mencionamos antes, la diferencia entre las computadoras cuánticas y las tradicionales es como la diferencia entre caminar por el suelo y volar por el aire. Las computadoras cuánticas pueden hacer tantas cosas a la vez que parecen superar los límites de lo que creíamos posible. Lo mejor de todo es que, a pesar de que la computación cuántica aún está en sus primeras etapas, su potencial ya está siendo reconocido y estudiado en todo el mundo. Grandes instituciones están invirtiendo miles de millones en el desarrollo de la tecnología cuántica, sabiendo que este es el camino hacia el futuro. La contribución de Peter Shor ha sido crucial, porque, más allá de su famoso algoritmo, ha ayudado a sentar las bases de una tecnología que está cambiando nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos. Desde la seguridad de la información hasta el tratamiento de enfermedades, la computación cuántica está destinada a ser el motor que impulse el progreso en los próximos años. Finalmente, como dice un dicho popular en España, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y aunque la computación cuántica suene compleja, en realidad está abriendo las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Agradezcámosle a Peter Shor por haber comenzado esta increíble travesía hacia el futuro cuántico, un futuro que promete hacer nuestras vidas más seguras, eficientes y emocionantes. Peter Shor, si te suena ese nombre, es probable que ya lo asocies con la computación cuántica. Pero, ¿sabías que su éxito no solo es fruto de su genio solitario, sino también del respaldo de una familia excepcional? Desde pequeño, Peter creció en un hogar donde la ciencia estaba en el aire que respiraba. Su padre era químico, su madre matemática. Imagina qué tipo de conversaciones se daban en su casa. En lugar de discutir qué desayunar, seguro que los debates giraban en torno a los avances de la mecánica cuántica o las últimas investigaciones en física teórica. Eso no es un hogar común, eso es una verdadera cuna académica. De tal palo, tal astilla, dice el refrán. Y es que Peter Shor, con esa base científica, tenía todas las piezas para convertirse en un referente mundial. Desde pequeño, sus padres lo animaron a pensar de manera independiente, no solo a recibir conocimientos, sino a cuestionarlos y a buscar nuevas respuestas. Su padre, con su enfoque químico, le enseñó a ver los problemas desde ángulos inesperados. Su madre, la matemática, le inculcó la lógica rigurosa y la importancia de la abstracción. Así, Peter creció inmerso en un ambiente intelectual que moldeó profundamente su forma de pensar. Ahora, a pesar de ser uno de los más grandes genios de la computación cuántica, Peter Shor no es el típico cerebro que se esconde en su torre de marfil. De hecho, sus compañeros lo describen como una persona amable, accesible y, sobre todo, con una humildad que impresiona. No se ve a sí mismo como un gurú de la ciencia, sino más bien como parte de un equipo, y siempre ha valorado la colaboración. Como él mismo dice, la ciencia no es cosa de un solo hombre, es el esfuerzo de muchos. Por eso, al contrario de lo que muchos podrían pensar, Shor no es el típico científico que se aísla de su entorno. De hecho, en las reuniones familiares,
nunca se pone a resolver ecuaciones cuánticas, bromea él mismo. Lejos de la vida de laboratorio, Peter disfruta hablando de las anécdotas cotidianas, como las historias graciosas que sus hijos le cuentan sobre la escuela. Para él, la ciencia es un trabajo de equipo, pero la familia es el centro de su vida. La ciencia en casa no es un pasatiempo, es un estilo de vida, dice su esposa, quien no deja de admirar cómo Peter mantiene un equilibrio perfecto entre su trabajo y su rol de padre y esposo. En su hogar, Peter no es solo el padre brillante que trabaja día y noche, también es el papá que cocina para su familia, que lleva a los niños al parque y que se toma el tiempo para escuchar a cada miembro de su familia. Un buen padre es como un buen libro, tiene muchas páginas por explorar, dice otro refrán que encaja perfectamente con su vida. Aunque su trabajo en la ciencia es de alto nivel, en casa, Peter Sewell se presenta como un hombre sencillo y cálido, que sabe cómo equilibrar sus responsabilidades laborales con su rol como ser querido de su familia. Y si hablamos de su relación con colegas y colaboradores, ahí también destaca su enfoque colaborativo. En el campo de la computación cuántica, especialmente en sus primeras etapas, el trabajo no se hace en solitario. Se necesita de físicos, matemáticos, ingenieros y un largo etcétera de expertos trabajando juntos. Sewell es conocido por su disposición a escuchar y a tomar en cuenta diferentes opiniones. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar, pero Peter sabe que la verdadera innovación llega cuando todos aportan su granito de arena. Por eso, en su trabajo, siempre tiene en cuenta las distintas perspectivas, y sus logros científicos son el resultado de esa interacción constante entre disciplinas. En el ámbito académico, Peter Sewell es venerado como un gigante, pero un gigante que no se cree superior. Él no ostenta el título de líder con orgullo, prefiere ser un miembro más del equipo, colaborando en todo lo que puede. Por esta razón, muchos de sus colegas lo consideran no solo un referente académico, sino también un modelo de humildad y colaboración. Si alguna vez tienes la suerte de conocerlo, notarás que el estatus de genio no le interesa. La grandeza no está en ser el mejor, sino en ser el mejor para los demás, reflexionan aquellos que han trabajado junto a él. A pesar de su rol fundamental en la creación del algoritmo que lleva su nombre, Peter nunca se ha apartado de su sentido del humor. Y es que hasta en los temas más complejos, como la computación cuántica, puede hacer una broma que aligera el ambiente. En sus conferencias, a menudo usa analogías divertidas para explicar conceptos que de otra manera resultarían áridos. Esto lo convierte en un profesor agradable y cercano, que sabe cómo hacer que hasta la teoría más densa sea accesible. Por supuesto, su dedicación a la ciencia no lo hace ajeno a la vida familiar. Su esposa y sus hijos lo ven como una persona que, a pesar de ser reconocido internacionalmente, jamás ha olvidado su rol de padre y esposo. No hay mejor ciencia que la que se vive en casa, dice él, con una sonrisa. Y aunque el trabajo de Sewell le exige viajar y dar conferencias por todo el mundo, siempre encuentra tiempo para estar con su familia, para disfrutar de esos pequeños momentos que, al final del día, son los que realmente importan. Ahora, con la importancia del trabajo de Peter Sewell en la computación cuántica, no es difícil imaginar cómo su vida y su carrera se entrelazan. En el laboratorio, su mente trabaja a un nivel tan profundo que pareciera que el futuro de la computación está en sus manos. De hecho, si hablamos del algoritmo de Sewell, este no solo permitió un avance en la computación cuántica, sino que, al mismo tiempo, comenzó a desmantelar las bases de la criptografía clásica. Si alguna vez has utilizado un sistema de encriptación para proteger tus datos personales,
es posible que estés confiando en la seguridad que el algoritmo de Shor ha desafiado. El algoritmo de Shor, presentado en 1994, cambió la forma en que entendemos la criptografía. ¿Por qué? Porque antes de su descubrimiento, se pensaba que los sistemas de encriptación basados en la factorización de números grandes eran prácticamente imposibles de romper. Pero el algoritmo de Shor mostró que, con la ayuda de una computadora cuántica, lo que parecía indescifrable podría ser resuelto en segundos. Esto no solo cambió las reglas del juego, sino que abrió un abanico de nuevas posibilidades para proteger la información de una manera mucho más segura. Lo que un día parece imposible, pronto se vuelve inevitable. Podría decirse que es el resumen de la revolución cuántica que Peter Shor ayudó a desatar. Aunque todavía estamos en las primeras fases de la computación cuántica, ya podemos ver las enormes implicaciones que tendrá en el futuro. La capacidad de las computadoras cuánticas para resolver problemas complejos, como la simulación de moléculas para la creación de nuevos fármacos, es solo el comienzo. El futuro no se espera, el futuro se crea, como nos enseña otro refrán popular. Y con investigadores como Peter Shor, ese futuro está más cerca de lo que imaginamos. En resumen, Peter Shor no es solo un genio de la computación cuántica. Es un hombre que ha logrado equilibrar la brillantez científica con una vida familiar rica y significativa. Su legado no solo está en las teorías que ha desarrollado, sino en cómo ha impactado tanto a su campo como a su entorno personal. A través de su humildad, su pasión por la colaboración y su capacidad para mantener un balance entre su trabajo y su familia, Peter Shor ha demostrado que el verdadero éxito radica no solo en lo que logras, sino en cómo vives y compartes tus logros con los demás. Y quién sabe, tal vez, en un futuro no tan lejano, las computadoras cuánticas redefinan todo lo que conocemos, haciendo que la vida que ahora damos por sentada sea un recuerdo del pasado. Pero mientras tanto, quien mucho abarca, poco aprieta, así que seguimos esperando pacientemente los avances que la computación cuántica promete traernos. Y si algún día te encuentras con Peter Shor, sabrás que detrás de un científico de renombre, hay una persona profundamente conectada con la humanidad. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.